Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do webcast O que você faria? Diálogos com especialistas. São conversas promovidas pelo Easy Business School com empresários, professores, executivos, sempre com o objetivo de ampliar nossa perspectiva sobre temas fundamentais para a alta direção. Eu sou Rafael Miller, professor do Easy Business School, do Núcleo de Negociação, Comunicação e Conflito. Hoje nós temos o imenso privilégio de receber o querido professor Iago de la Sierva. O Iago atualmente é o presidente da Fundación Universidad Villanueva, uma instituição que potencializa os projetos de pesquisa, de cultura e educativos da Universidad Villanueva de Madrid. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Navarra e durante muitos anos atuou como professor sênior do IESE Business School nas áreas de comunicação corporativa e gestão de crises, além de ser professor visitante de inúmeras outras instituições mundo afora, na Itália, Lituânia, Colômbia, Peru, Uruguai e aqui no Brasil, aqui no próprio Easy Business School, a gente tem a honra de receber o professor Iago. Bueno, Iago, es sin duda un privilegio contar con tu participación en este episodio de nuestro webcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Soy yo el que lo agradece y lamento que mi portugués es tan malo que prefiero no destruirlo. No, está muy bien. Bueno, para empezar, me gustaría pedirle que nos haga una breve introducción compartiendo un poco de su historia personal y cómo surgió su interés por el tema de comunicación corporativa y gestión de crisis. Sí, mi background es de Derecho. Estudié Derecho en Galicia, en Santiago de Compostela, pero enseguida empecé a trabajar en comunicación. Y mi interés por la gestión de crisis no es querida, sino simplemente que cuando uno trabaja en comunicación, en este caso, pues, digamos, yo hablo varios idiomas y hubo problemas internacionales y yo estaba disponible y me metieron. Y hay una cosa que pasa en crisis, que en las situaciones de crisis hay mucha tensión. Hay una urgencia de tomar decisiones que tienen riesgos. Y a mí la tensión no me afecta. No, o sea, y entonces cuando vieron, no digo que me guste, digo que no me afecta. Perfecto. Y entonces, cuando vieron que la situación podría ser muy dramática, pero que yo no lo notaba, que mantenía la serenidad del juicio, pues empecé a meterme en esto. Luego hice un año sabático en Roma y me preguntaron qué tema quería estudiar durante un año. Y entonces dije, bueno, gestión de crisis. Y desde entonces pues he dado clases y sobre todo consultoría a empresas y a instituciones, sobre todo educativas, sobre cómo gestionar sus problemas. Me han llamado y entonces se aprende haciendo. Y también he sido asesor de crisis, también de instituciones de la Iglesia Católica, y he intentado aplicar los principios de la gestión de crisis empresarial a una institución tan particular y tan única como la Iglesia y al revés. Y esa ha sido mi vida durante los últimos 25 años. Wow. Sí, entonces vamos a hablar un poco sobre la situación muchas veces de los líderes, porque observamos que muchos líderes, tanto empresariales como políticos, cometen graves errores de comunicación durante las crisis.
Sí. Hoy es frecuente que se recurra incluso a los medios de comunicación para justificar algunas de las repercusiones negativas, alegando que ciertas declaraciones fueron sacadas de contexto, ¿vale? Entonces, una pregunta creo que clásica, que probablemente ya hayas respondido muchas veces y que sin duda podría dar para un curso completo. ¿Cómo pueden los ejecutivos y empresarios prepararse para posibles crisis? Y en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores de comunicación que cometen los líderes? Sí. Bueno, tienes razón, porque esta es la clave. Me parece muy importante resaltar una cosa, que es: las crisis no son problemas de comunicación. Las crisis son problemas de dirección, de liderazgo, Perfecto. de gestión. Esto es para empezar. Y por lo tanto, pensar que una crisis es problema de comunicación hace no entender que lo importante es lo que hacemos, no lo que decimos. Y entonces, para resolver bien una crisis hay que tomar decisiones adecuadas y luego comunicarlas, y no al revés. Y por lo tanto, cuando el director de comunicación o el responsable de comunicación le encargan una crisis, dice dos cosas malas de la empresa o de la organización. Dice, uno, que los directivos se quieren esconder detrás del director de comunicación. Y dos, que no entienden que la reputación, que es lo que está en juego en una crisis, es realmente la amenaza a la reputación, es la esencia de la crisis. Entonces, cuando se pone al director de comunicación al frente de la respuesta de la crisis, lo que está diciendo esa empresa es que no entiende que la reputación no es la imagen corporativa. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros por nuestro comportamiento con ellos. Entonces, ¿qué es lo que qué error hay que evitar? No esconderse y, por lo tanto, asumir la responsabilidad. Porque, vamos a ver, ¿por qué muchos directivos cometen errores en comunicación? Porque es normal que sean ejecutivos que van subiendo en la escalera, pero cuando pasamos de directivo a la dirección general, Sí. que yo creo que es el centro del ISE, es formar a la dirección general. Entonces, la dirección general, los directores generales no son sabios omnisapientes que lo saben todo. No son así. Siempre el director financiero sabe más de finanzas que el director general. El director de marketing sabe más marketing que el director general. El director de operaciones sabe más operaciones que el director general. Pero el director general tiene que saber de todo. Porque su visión es desde arriba. Tiene que saber dirigir en finanzas al director financiero, sabiendo menos. Y lo mismo pasa con comunicación. El director general tiene que saber suficiente comunicación corporativa para poder dirigir al director de comunicación. Tiene que saber qué le puede pedir, qué es posible y qué es imposible. Tiene que saber qué es importante para los medios, qué es importante para la comunicación interna, qué es importante para los movimientos activistas. Tiene que saber qué director de comunicación necesita para su empresa. No podemos gestionar los intangibles, no podemos gestionar la marca, no podemos gestionar los asuntos públicos, no podemos gestionar
todo lo que es relación con los distintos stakeholders si no sabemos comunicación? No hay que saber mucha, pero hay que saber lo suficiente. ¿De dónde vienen los errores? De desconocer las leyes básicas de la comunicación corporativa, que no son difíciles. Una persona que ha llegado a ser director general tiene inteligencia suficiente para aprender comunicación corporativa. Sí. Pero hay que estudiar un poquito. Hay que formarse en las escuelas de dirección. Bueno, es muy verdad y creo que, mire, en los últimos años hemos presenciado una creciente fragmentación de las cadenas de suministro globales. Por lo tanto, imagino naturalmente que los retos de la dirección general están más fuertes, ¿vale? Y luego impulsionada por tensiones geopolíticas, guerras comerciales, sanciones económicas, fenómenos meteorológicos extremos. Entonces son muchos factores. Bueno, pero fíjate, perdona que te interrumpa, pero mira. No. Por ejemplo, un tema que cada vez es más importante en la dirección de la empresa, que son temas que no son de ventas, sí, que no son de operaciones, sino que se refieren a la dirección de personas y se refieren a las relaciones, por ejemplo, todos los temas medioambientales, todos los temas de buena gobernanza, todos los temas sociales. Entonces, estos, digamos, yo veo muchas empresas que dicen, yo quiero ser respetuoso con el medio ambiente. Y entonces dices, pero vamos a ver, ¿por qué? Y entonces, digamos, que una empresa sea sostenible puede ser por tres motivos. Puede ser por la convicción de sus líderes. Son líderes que creen en la discapacidad, que creen en la integración social, que creen en la diversidad social. Hay un propósito. Hay un propósito. Perfecto. Segundo motivo, por presión. Por presión, o sea, obligación por parte de la ley o de los grupos de interés. O sea, me obligan mis clientes porque quieren que yo sea una empresa verde, que sea sostenible, que sea respetuosa con el medio ambiente. O sea, me obliga la ley, me obligan mis clientes, me obligan mis empleados. Hay muchos ejemplos de empleados que dicen, mi empresa tiene que ser más limpia o más social, ¿no? Es verdad, es un valor. Es un valor. Y luego, tienes convicción, o también puedes hacerlo porque sales de una crisis. Cuando has tenido una crisis, tienes el deber de ser mejor que antes, entonces lo mejoras. Pero en todo esto, ¿qué quiere decir? Que cuando queremos ser sostenibles, las razones no vienen de marketing, vienen de hacia dónde me pide mis clientes, mis empleados, mis vecinos, mis autoridades. Y eso es comunicación. Y por lo tanto, los nuevos desafíos de la empresa no vienen por hacer solo un producto mejor a un precio mejor. No. Vienen de percepciones de gente que no es mi cliente, de gente que no me va a comprar nunca y sin embargo tiene mucho que decir. Y por eso, realmente, a mí, si yo tuviera todos los alumnos del ISE delante de mí, les diría dos cosas. Uno, aprendan comunicación. Y la segunda cosa es, ¿saben qué es lo más importante en comunicación? La escucha activa, bien ordenada. Es decir, el comunicador no es el que habla,
es el que escucha y mete dentro de la mesa de dirección lo que la gente piensa, los movimientos activistas, la prensa, los sindicatos. O sea, es escuchar. Y si un empresario se da cuenta de esto, enseguida aprende a comunicar muy deprisa. Perfecto. Pero tú hablabas de movimientos sociales, cosas así. Bueno, en su opinión, ¿deberían las empresas posicionarse públicamente ante los temas de las crisis globales, como hablábamos, Claro. guerras, cambio climático, o mismo adoptar posturas políticas claras como una toma de posición? Y si es posible, ¿cómo deberían hacerlo sin dar la impresión de ser oportunista por un lado ni negligente por otro? Sí. La pregunta es muy buena porque refleja una realidad social, un cambio cultural en nuestro mundo, en que la gente, o sea, clientes, todos los que están alrededor de la empresa, piden a la empresa un compromiso social que va más allá de proporcionar buenos productos o servicios. Entonces, en esa tendencia social que es universal, es más extendida en unos países que en otros, pero se aplica y afecta a todos. Yo creo que hay que marcar los límites. ¿Y cuáles son los límites? Los límites son, por un lado, yo tengo que intervenir cuando mis grupos de interés me lo piden. ¿Y cuándo me lo piden? Me lo piden cuando los grupos de interés distinguen entre qué es un problema social grave y qué es un tema político. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en Europa tenemos un problema, digamos, que no hemos sabido integrar a la inmigración. No lo hemos hecho bien. Sí. Y evidentemente es un problema político, pero más que un problema político, es un problema social. Tenemos un problema, por ejemplo, un problema social que es, digamos, la incorporación al trabajo de las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos un problema de la adicción a nuevas tecnologías. Tenemos un problema en países como Italia y España, un problema de vivienda. Hay muchos problemas que evidentemente necesitan una respuesta política, pero no son problemas políticos. Afectan a toda la sociedad. Y entonces, por lo tanto, si nuestros grupos de interés, empezando por los empleados, piensan que debemos intervenir, debemos intervenir. ¿Cómo? Pues primero, hay muchos problemas sociales y no podemos resolver todos porque somos empresa. Pero tenemos que elegir uno o dos temas que estén conectadas con nuestro propósito y con nuestra área de actividad y contribuir a solucionar ese problema social. Por ejemplo, una empresa tecnológica puede ayudar en todo lo que es sensibilización sobre adicciones tecnológicas, puede ayudar a cubrir el gap, ¿no?, de las personas mayores que no saben, ¿no?, utilizar las nuevas tecnologías. Claro. Y eso es malo para ellos. Entonces, es un fin social que está cerca de mi propósito y de mi área de actividad. O sea, yo no puedo resolver todo porque es desordenado. Pero luego me preguntabas por los criterios. Y entonces, en la academia y en la práctica, damos 3 consejos para decir cuál es mi plan. Decimos, vamos a ver. Si soy líder en mi sector, tengo que ser el primero en hablar. Por lo tanto, lo podemos decir al revés, que es, si mi empresa no es líder, espera a que hable el líder y yo le sigo, ¿no? Por ejemplo. Sí.
Por lo tanto, si soy líder, tengo que hablar y tengo que hablar el primero y tengo que liderar a mi sector. Segunda regla es: nunca hables si tienes cadáveres en el armario. Es decir, si no lo haces bien, no te pongas como ejemplo. Arréglalo primero, antes de levantar una bandera. ¿No? Arréglalo. O sea, ¿Está bien? Es un criterio fundamental. Arréglalo y luego puedes hablar. Y tercero, solo hables de los temas cercanos a tu propósito. Pero haz algo. Yo he tenido unos casos a rectores y vicerrectores y presidentes de universidades hace 2 semanas en Roma. Tenía 150 rectores en el aula. Y yo les hablaba de la responsabilidad social que tienen las universidades. Y les decía, elijan un tema y sean muy buenos. Y movilicen, creen movimientos de voluntarios, hagan algo, dediquen un poco de plata, un poco de dinero en esto. Eso es bueno. Por lo tanto, la empresa necesita hacer algo cuando el problema social nos afecta a todos y tiene que ser muy prudente para no entrar en el área política, sino en el área de la necesidad social que tenga que ver con su propósito y que no tenga nada que avergonzarse. Pues si tiene que avergonzarse, que se pare y que lo arregle antes. Sí, bueno, muy importante. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el concepto de soft power. Ya. ¿Vale? Tradicionalmente este término se asocia a la diplomacia entre naciones, basada en la capacidad de influir a través de la cultura, los valores y las narrativas. Pero hoy vemos a las empresas asumir un papel similar, especialmente en los mercados emergentes, ¿sí? Donde la confianza y la percepción de legitimidad pueden determinar el éxito o el fracaso de una operación. ¿Cómo es posible transformar la comunicación como una herramienta estratégica de soft power para generar influencia, moldear percepciones y, sobre todo, crear vínculos duraderos? Hay una regla muy importante en la generación de confianza, que es lo que estás hablando, ¿no? Sí. Tenemos que generar confianza. Y generar confianza es muy importante porque cuando hay confianza, todo es más fácil. Si mi banco confía en mí, me da un préstamo muy rápido y a un interés muy bajo. Si no confía en mí, me analiza todo y me sube el interés. O sea, sí, la confianza es muy buen negocio. Es muy buen negocio. Sí, vamos a ver. ¿Se dan cuenta el tiempo que ganaríamos todos si las líneas aéreas confiaran en los viajeros y no tuvieran que llamarnos una hora antes, no tuvieran que revisar nuestros equipajes, no tendríamos que presentar documentos? Sería todo muy fácil. El avión sale a las 11 y a las 11 menos 5 entro. No, las pérdidas de tiempo de los aeropuertos son una pesadilla. Entonces, la confianza es muy buen negocio. Entonces, ¿y cómo creamos confianza? Y eso tiene que ver con la pregunta del soft power. Creamos confianza cuando cedemos poder. Perfecto. Es decir, cuando tomamos decisiones basadas en el poder fuerte, es decir, mi empresa es muy poderosa y lo hago y tú te aguantas, te fastidias, entonces no generamos confianza, generamos origen de conflicto. Entonces, generar confianza es decir, estos son mis intereses, negociemos. Y tú eres profesor de negociación. Sí. Hay 2 tipos de negociación, la colaborativa
y la otra. Y la competitiva. Y la competitiva. Sí. La experiencia universal es que la negociación colaborativa crea confianza. Y entonces, vamos a ver. Yo a veces he gestionado crisis de los empleados y los sindicatos contra una empresa. Y entonces me decían los directivos, los empleados no se fían de nosotros, ¿no? Se creen que les estamos engañando. Y entonces yo digo, bueno, pero vamos a ver, para que los empleados se fíen de ustedes, ustedes se tienen que fiar de ellos antes. Es perfecto. Es una regla básica. Sí. Yo solo me fío de gente que me demuestra que se fía de mí. Perfecto. Y entonces ahí está la regla de la transparencia que decías antes. La transparencia no es otra cosa que la otra cara de la moneda del derecho a saber. Es decir, yo no tengo que ser transparente con todo el mundo. Yo tengo que ser transparente con los que tienen derecho a saber. Entonces, por eso, cuando una empresa tiene un problema con los vecinos, por un problema de humos, o de ruido, o de residuos, o de impuestos, lo que sea. Entonces, cuando tiene un problema con los vecinos se van a fiar de mí cuando yo soy transparente con ellos en lo que les afecta. Si yo soy opaco, si yo no les doy esa información, como no tienen confianza, se van a resistir. Por lo tanto, y la transparencia por eso no tiene que ser universal, va por distintos públicos. Entonces, ¿cómo gestionamos? ¿Por qué el soft power es muy importante para la comunicación? Pero vuelvo a lo que decía al principio. La comunicación no es importante para el soft power. La comunicación es importante para escuchar y entonces hablar. Entonces, el soft power es lo que funciona mejor. Hay un viejo refrán que nadie sabe si es chino, japonés, ¿verdad? Que es: solo voy más deprisa, acompañado llego más lejos. Entonces, la creación de confianza es: vayamos juntos en este proyecto. Eso es más lento, requiere más trabajo, a veces es pesado, porque convencer es mucho más fácil decir, yo te ordeno que hagas esto, pero sí, gente, cuando levantas el dedo, echa para atrás. Entonces, es muy importante y esto conecta con la comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación? La comunicación sirve para que la empresa sea conocida y querida. Y entonces hemos creado confianza. No es solo que me conozcan, es que me quieran. Tengo que conseguir que me quieran, y que me quieran todos, no solo mis clientes, que me quieran mis empleados, que me quieran las autoridades públicas, la sociedad civil, las fundaciones alrededor de mi empresa. Todos los stakeholders. Todos los stakeholders. Sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial entonces. Muy bien. Muy bien, porque creo que hoy en día ningún tema escapa al debate sobre la inteligencia artificial. Es verdad que ya ha transformado la forma en que las empresas se comunican con sus grupos de interés y bueno, las herramientas capaces de generar contenido en tiempo real prometen respuestas más rápidas, comunicación personalizada e incluso simulaciones de escenarios para la toma de decisiones. Sin embargo, esta velocidad y automatización plantean importantes dilemas éticos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las principales advertencias que haría a las empresas sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación corporativa?
voy a repetir lo que he dicho porque son las mismas reglas. Las mismas reglas. Cualquier cosa que decimos, antes de decirla, tenemos que hacernos esta reflexión. Es, ¿qué expectativas tiene este grupo? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué sensación de derechos tiene? ¿Qué les preocupa? ¿Qué querrían conseguir? ¿No? Entonces, en las empresas estamos usando la inteligencia artificial cada vez más. La pregunta es, ¿cómo interpretan ese uso de inteligencia artificial mis clientes, por ejemplo? Es decir, yo entiendo utilizar la inteligencia artificial para dar mejor servicio. Entonces, la pregunta es, ¿el servicio que doy con la inteligencia artificial es mejor que el personal? Porque hay una distinción entre yo hago esto porque es más rápido, porque da mejor servicio, o doy esto porque es más barato, porque ahorro costes. Sí. Porque la gente se da cuenta. Cuando yo compro un billete aéreo, perdón por hablar siempre de aviones, pero en fin, cuando yo compro un billete aéreo... Viaja mucho. Viajo demasiado. Entonces, cuando yo compro un billete aéreo y tengo un problema y voy a la línea aérea y me responde un bot, el 90% de las veces no consigue resolverme el problema. Sí. ¿Y yo qué hago? Me enfado con la línea aérea porque veo, están dándome un servicio barato de mala calidad. Entonces, la empresa, ¿cuál es mi consejo a la empresa? Distingue, a la hora de usar la inteligencia artificial, distingue lo que la gente quiere recibir de manera directa y rápida, porque es información fácil, de la información difícil. Pero, y entonces distingue, porque entonces la gente... vamos a ver, voy a cambiar de ejemplo de avión y voy a hablar de tiendas de ropa. Perfecto. Hay veces que uno va a una tienda de ropa y quiere que le dejen en paz. Quiere ir, probarse él solo. Y hay momentos en que uno quiere pedir un consejo. Dice, oye, pero estos pantalones se arrugan, ¿no? ¿Cómo es? Y pide consejo. Y son dos necesidades informativas muy distintas. Entonces, lo que hay que hacer es distinguirlas. Pon inteligencia artificial a los datos que la gente quiere que nadie les moleste. Oye, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Tiene retraso el vuelo? Lo que sea. Y las atenciones personalizadas, hacerlas con personas. Mientras la inteligencia artificial no lo haga mejor. Y eso sirve para todo. Y en gestión de crisis, que es mi tema, la inteligencia artificial es muy buena para hacerme un primer borrador. Es decir, si yo tengo que preparar un comunicado, tengo pues decir, oye, hemos cometido este error, pues vamos a hacer una petición de perdón. Y entonces la inteligencia artificial me hace un borrador que suele estar bastante bien. Pero es un borrador que tengo que corregir, porque hay muchos matices, sobre todo en gestión de crisis, hay muchas emociones fuertes, hay mucha tensión, hay mucha percepción de riesgo. Entonces, tengo que medir muy bien la parte sentimental, la parte emocional de mi comunicación, y tiene que ser tiene que realmente conectar emocionalmente con el estado de mis públicos. Por tanto, hay de considerar solo un borrador. Solo un borrador. Sí. Pero, porque, ¿qué pasa? No es solo porque me puedo equivocar, sino porque la inteligencia artificial al final me va a dar una cosa un poco impersonal. Aparte que puedo subir el grado, puedo decirle, házmelo más emocional, házmelo más... Sí, lo puedo hacer. Pero no deja de ser una respuesta estándar. Todos distinguimos. Yo, por ejemplo, recibo muchos correos que ponen querido Yago
pero veo que lo ha hecho una máquina. Los borro automáticamente. No, vamos a ver, si esta persona me quiere decir algo, que me lo diga en persona. Y si es un mensaje que yo sé que ha mandado a 10.000 personas, aunque tenga un programa que me pone el nombre, querido Yago, no. O sea, por lo tanto, volvemos a las reglas fundamentales de la comunicación. Escucha y mira a ver las expectativas de la gente. La inteligencia artificial va a ser fabulosa para la comunicación. Pero en el momento en que hablemos con inteligencia artificial a un público que piense que tiene el derecho de que le hablen en persona, todo lo que hemos ganado con los de fuera lo perdemos con los de dentro. Sí, es verdad. Bueno, un borrador es como un rascunho en portugués, ¿sí? Solo para que quede claro para nuestros oyentes. Sí. Bueno, ahora nos acercamos al final de nuestro episodio. En fin, pero sin duda podríamos hablar de estos temas durante días, ¿verdad? Sí. Yo, sobre todo, no paro de hablar. Bueno, hablando de escenarios futuros, sí. ¿Qué tendencias globales deberían estar en el radar de las áreas de comunicación corporativa, gestión de crisis y mismo, de dirección general durante los próximos 5 años? ¿Qué tendencias globales deberíamos mirar? Yo creo que, por un lado, hemos pasado una pandemia que a mí me pilló en Sao Paulo. Hemos pasado una pandemia, tenemos guerras en Europa, en Medio Oriente, en África, tensiones muy fuertes en Asia también, tensiones sociales también en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Chile, ¿no? Y todos vemos cómo el mundo político y la geopolítica afectan cada vez más a las empresas. Y por lo tanto, yo lo que veo es y esto es un consejo para la alta dirección, yo veo que la persona de asuntos públicos que lleve los temas geoestratégicos es muy importante que esté en el consejo directivo, porque nos damos cuenta que lo hemos visto, por ejemplo, en Europa recientemente, que un barco se ha atravesado en el canal de Suez. Sí. Y ha bloqueado la cadena de suministros. Sí, de suministros a todo el continente. ¿Sí? Un barco, sí, porque el piloto se ha equivocado. Entonces, yo necesito... Son eventos que son poco frecuentes, pero tienen un impacto enorme. Entonces, es muy importante en la alta dirección, es la dirección, y es lo que estudian, y para eso se forman en escuelas de dirección como el ISE, el no solamente pensar la estrategia de mercado, sino la estrategia de no mercado, pensar en qué me puede pasar y hacer protocolos. Por lo tanto, mi primer consejo es configurar una dirección de asuntos públicos donde lleve los riesgos que no son mercados, que no son operativos, ¿no? Y se ve, esto es una tendencia que se ve cada vez más en las empresas, que el puesto de asuntos públicos es un puesto cada vez más importante que forma parte de la estrategia general. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que veo es que hay un cambio legislativo muy importante en la inmensa mayoría de los países a una mayor responsabilización, también jurídica, de los
de los consejos de administración. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el consejo de administración tiene que tener en cuenta que es responsable también legalmente de los errores de la empresa que tienen que ver no con el producto, sino con sus relaciones. Perfecto. Y por lo tanto, necesitamos incluir la estrategia no de mercado como una de las competencias del Consejo de Administración. O sea, que no es comunicación y por lo tanto delegada al comité ejecutivo o al consejero delegado. No, es una función que tiene que ser supervisada por el Consejo. Y entonces vemos, esa es una tendencia importante, que es que los consejos de administración también les pidan, sean capaces de pedir reportes hacia abajo, diciendo, oye, ¿cómo es nuestra política medioambiental, cómo es nuestra política social, cómo es nuestra responsabilidad social corporativa, cómo estamos luchando contra la corrupción? Son temas estratégicos muy importantes para discutir arriba. Y luego, y hay una tercera, que es el sitio adecuado para el director de comunicación es la dirección, o sea, dentro de la dirección de asuntos públicos. Porque todo tiene que ver con todo. Es decir, en asuntos públicos llevamos la relación con las autoridades públicas. Pero las autoridades públicas hacen caso a las empresas cuando los medios de comunicación hablan de eso. Y cuando los accionistas también ven lo que la prensa dice y lo que en redes sociales se habla. Y por lo tanto, es como una... bueno, tú eres profesor de negociación. Esto es una negociación multilateral. Sí, multilateral. Sí. Entonces, la gestión de asuntos públicos es como una negociación multilateral. No le llamamos negociación, pero es una interlocución multilateral. Entonces, en ese sentido, y esto es un cambio de tendencia, la dirección de comunicación se hace también multilateral. No les podemos pedir que lleven redes sociales, una página web o la marca. Es ese paraguas global. Y por eso el desafío hoy de las empresas es encontrar directores de comunicación que sean verdaderos directivos. Que no sean periodistas reciclados. Sí. ¿No? Diga, oh, yo sé cómo se va. No, yo quiero que me hagas esta... Que conozcan de negocio, de la actuación. Sí. Exacto. Y que entiendan las tendencias sociales y que entiendan de qué les importa a los accionistas, porque es un grupo también muy importante, pero también que les interesa a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales intervienen en el debate público. Perfecto. ¿Bien? Entonces, esto es Entonces, esos son tres tendencias importantes. Y yo añadiría, ¿para qué tenemos que prepararnos? Tenemos que prepararnos para estos cambios sociales que tienen que ver, por decirlo en negativo, la lucha contra la discriminación. Entonces, digamos, el gran tema social hoy es la igualdad. Sí. Entonces, la igualdad la podemos declinar, la podemos dividir en igualdad en distintos criterios. Tenemos que conseguir la igualdad hombre-mujer, que es la principal discriminación. Tenemos que luchar por la humildad, por la unidad o la integración social, luchando contra la discriminación también hombre-mujer, pero también de edad. Ustedes son un país joven, pero en Occidente, o sea, en Europa, la mayoría de la población es de mi edad, o sea, estamos condenados a la desaparición. Entonces, jovencito. Jóvenes de más de 60, ¿no? Sí. Entonces, hasta más tiempo. Joven exacto. Hasta más tiempo. Entonces, tenemos la discriminación por edad, es un tema preocupante. La discriminación por discapacidad. Sin duda. La discriminación por raza, por lengua, por orientación sexual. Hay muchas discriminaciones. Entonces, ahí, digamos, como son temas que tienen que ver con la justicia, la reacción es muy emocional, es muy
puede ser muy virulenta, porque cuando soy injusto, la reacción es dura. Por lo tanto, yo creo que los problemas graves que van a sufrir las empresas es cuando han cometido un error en algún tipo de las discriminaciones. Y entonces tenemos que ver, cada empresa tiene que hacerse su plan de integración, de inclusión social, ¿no? ¿no? Que no tiene que representar a las ideologías, ¿no? Sí. Que me dicen desde fuera lo que tengo que hacer, que eso es... Hay movimientos políticos y sociales que quieren subvertir lo que debería ser una empresa, que la empresa tiene un criterio muy importante, que es el criterio del mérito, pero al mismo tiempo también de justicia social. Y entonces, cada empresa tiene que tener sus criterios de integración social, que son distintos de otros, porque... Claro, claro. Pero tienen que ser propios y razonados hacia adentro. De tal manera que esa empresa es sólida, porque hacia adentro es justa y hacia afuera también. Y entonces es menos vulnerable. Perfecto. En gestión de crisis, lo que hacemos es fundamentalmente prevención. Y la prevención de crisis es de dónde van a venir los problemas, tengo que prepararme. Y yo creo que esa es la última gran tendencia social de... Los problemas de justicia social son cada vez más importantes. Sí. Bueno, Iago, solo me queda agradecerte por compartir toda tu experiencia con nosotros. Felicitaciones por el español. Muchas gracias, muchas gracias. Pero estoy seguro que tenemos aquí valiosas contribuciones que puedan ayudar a los líderes a comunicarse mejor y a manejar las crisis con mayor habilidad, ¿vale? Y la próxima vez en galego. En galego. Muito bem. Bom, muito bem, estamos encerrando esse nosso episódio do webcast O que você faria? Diálogos com especialistas, agradecendo a participação do professor Iago mais uma vez, agradeço também a sua companhia e não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir no Spotify para não perder as próximas entrevistas inéditas, ok? Um grande abraço e até a próxima.